¿Cuántos crecimos en el Evangelio? ¿Cuántos crecimos en un hogar cuyos padres o cuyos líderes en casa eran creyentes? Pueden levantar su mano, me gustaría verlos. Me, me parece que no somos la mayoría. Me parece que no somos todos los que no es la realidad de la mayoría de nosotros. Y eso es un dato importante. Saben, de niños, cuando veníamos a la escuela bíblica dominical o cuando en casa se nos contaban algunas historias, en el caso de mi hermano, en el caso mío, mientras fui aprendiendo las historias, a mí me resultaban muy fascinantes. Eso de un hombre fue tragado por un pez, por desobediente, fue tragado por un pez, y el pez lo tuvo dentro de sí 3 días y 3 noches, y en algún momento lo vomitó en tierra firme, y el hombre salió de allí entero, no fue masticado, salió entero, y se fue entonces a tierra de Nínive a predicar. ¿Por qué no se ahogó? ¿Por qué no se lo comió otro pez? ¿Por qué ese no lo masticó y lo devoró? Cosas como esas. Historias como la de David y Goliat, un pastorcito adolescente. Tampoco era tan chiquito porque se había peleado con osos y leones, no era tan pequeño. Pero delante de Goliat era insignificante. Y lo derrota con una honda y unas piedritas. Impresionante para mí. O la historia de Sansón, un hombre tan fuerte que podía despedazar leones con sus manos. Y yo veía esto y me resultaba impactante, ¿no? Yo decía, qué impresionante. Pero solo lo veía como eventos aislados. Lo veía como, bueno, la historia de buenos hombres que obedecieron al Señor y que me enseñan que puedo obedecer al Señor. Pero algo cambió en mí cuando escuché a un hermano decir, hablar acerca del burrito en el que Jesús entró a Jerusalén. De verdad, algo hizo clic conmigo allí. ¿Por qué? Porque el burrito en el que Jesús entra a Jerusalén está profetizado en el libro de Zacarías. Entonces el burrito era famoso, en serio. Desde el Antiguo Testamento el burrito tenía un papel importante, había sido anunciado. No era cualquier burrito, era cualquier asno importante. No había sido montado nunca y el Señor lo manda a buscar. Y se monta sobre él y entra a Jerusalén. Y por donde el burrito va pasando, la gente va poniendo palmas. Y la gente va gritando y aclamando por donde el burrito va. Pero el hermano decía algo importante. El burrito estaba consciente de una cosa, que las palmas y los aplausos no eran para él, sino para el Señor que iba en su lomo. Cuando ese hermano dijo eso, en serio, algo hizo clic, porque yo dije, definitivamente tiene que haber algo más en las historias que no estoy viendo. Tiene que haber algo más en la historia de Sansón, en la historia de Noé. Imagínense el diluvio, pues. Tiene que haber algo más en las historias bíblicas que no estoy entendiendo, que no estoy enlazando. Y bueno, pensando en eso, aparecen otras historias como las de Ana, que acabamos de leer, apuntando a Samuel. Entonces, ¿cómo se enlazan estas historias en el plan de Dios? Si usted quiere tener más detalles, inscríbase en Panorama Bíblico. De verdad es una materia que le recomendamos. Los hermanos de Panorama, los que han visto Panorama saben que es así. Uno empieza a entender mejor la historia cuando la vemos desde esa visión panorámica. Pero sucede, ahora estamos aquí. Acabamos de leer la historia de Ana. Y nosotros venimos estudiando regularmente los domingos la primera carta del apóstol Juan, y es un texto argumentativo. Entonces, si uno estudia Romanos, si uno estudia Primera de Juan, si uno estudia las cartas Paulinas, se da cuenta que hay argumentos y la forma de abordar el texto argumentativo es distinta a esto que acabamos de leer. Esto es una narración, esto es una historia, y el texto narrativo tiene otra forma de abordaje. Hay que entender allí porque si no, podemos cometer el error de interpretar inadecuadamente el texto. En ese error pudiera uno caer en la tentación de decir, si tú no tienes hijos, ora al Señor como Ana y el Señor te va a dar hijos. No necesariamente va a pasar eso. Yo no puedo hacer doctrina de una historia, pero sí tengo que aprender los principios de Dios en esa historia. Y es lo que vamos a hacer en la mañana de hoy. ¿Sí? Nos ubicamos en el contexto. Samuel es el último de los jueces, pero no hemos llegado a Samuel. Estamos en el periodo de los jueces. Ya nosotros hemos visto anteriormente y podemos ir brevemente al capítulo 2 de Jueces. Moisés guió al pueblo de Israel por el desierto, ¿cuántos años? Exactamente, 40 años. Muy bien, 40 años se guió Moisés al pueblo en el desierto.
pero comete un error golpeando la peña cuando Dios le dijo que lo hablara y el Señor le dice, ve, Moisés, no vas a entrar. Vas a ver la tierra desde aquí, pero no vas a ser tú, va a ser Josué quien va a guiar al pueblo. Y Josué, de mano de Josué el pueblo, ingresa a la tierra prometida y toma posesión de ella, despoja a los enemigos de Israel y les da el lugar que el Señor les había prometido a Abraham en Génesis capítulo 15. Entonces, ok, muere Josué y muere toda la generación que con Josué entró a la tierra prometida. Nos ubicamos, Jueces capítulo 2, versículo 8. Porque ya Josué había despedido al pueblo. Jueces 2, 8. Porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni las cosas, ni la obra que él había hecho por ellos. Es decir, la debilidad, y ya lo hemos dicho en reiteradas oportunidades, la debilidad de esta generación fue que, viendo la gloria de Dios en el desierto y viendo al Señor dándoles por posesión la tierra de Canaán, no comunicaron a sus hijos quién era el Señor ni las cosas que Dios había hecho por ellos. De manera que la siguiente generación que se levanta no honrando al Dios que les había dado la tierra. Al llegar a la tierra y nacer allí, creían que se la merecían. Bueno, esto es mi lugar. No entendían lo que costó llegar allí. No entendieron cómo Dios les dio ese lugar. Ellos pensaban que se lo merecían. Me recuerdan a una canción de esta época. Amor, de verdad me lo merezco, que todo vaya bien, me lo merezco. Me imagino más o menos esa mentalidad perversa de la actualidad ahora en esa época. Entonces, después de la muerte de Josué, viene un periodo difícil, oscuro en Israel. ¿Por qué? No había un liderazgo sólido, fiel al Señor. No había alguien que pudiera levantarse de parte del Señor, siendo fiel al Señor y guiar al pueblo en la adoración a Él. ¿Y saben cómo termina el libro de Josué? Termina bien tristemente. Jueces 24. Vamos al último versículo del libro de Jueces, perdón. ¿Cómo termina el libro de Jueces? Jueces capítulo 24, versículo 25. ¿Cómo dice ahí? Lo tienen ustedes, Jueces 24, 25. 21, perdón, Jueces 21, 25, disculpen. Jueces 21, 25 dice, en estos días, ¿qué? No había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Esto había sido la época en la que el pueblo desobedecía y deshonraba al Señor y el Señor los castigaba. De repente levantaba al Señor un juez y desde el punto de vista militar los libraba de los enemigos de Israel. Pero otra vez el pueblo, viéndose en calma, se volvía a apartar del Señor. Esta historia fue cíclica en todo ese periodo de los jueces. En ese contexto en el que cada uno hace lo que bien le parece, está ocurriendo la historia de Ana. Y escúchenme bien, uno puede verse en la tentación de hablar de la historia de Ana o de hablar de la historia de Samuel. Y realmente no es así. Es la historia de Dios y Ana está jugando un papel allí. Es la historia del plan redentor de Dios y Samuel está jugando un papel allí. Y es una historia en la que Ana está sufriendo. Y por eso, si ustedes tuvieran que colocar un mensaje o si quisiéramos colocar un título al mensaje, hablaríamos del quebrantamiento a la esperanza. El quebrantamiento de Ana a la esperanza en el Señor. Porque en el plan soberano de Dios, nuestro quebrantamiento, nuestro sufrimiento, nuestras aflicciones tienen un lugar, tienen un propósito, tienen una intención. Y hemos visto entonces todo el contexto, ¿no? Ahora estamos en presencia de 12 tribus, no hay un rey en Israel. Hay 12 tribus en las que no hay orden, cada quien hace lo que bien le parece, cada quien cumple rituales, porque acabamos de ver, el Cana iba a cumplir el ritual de la adoración a Silo.
Cada quien va y cumple rituales, pero la vida personal, la vida íntegra, o sea, integral, dista mucho de lo que Dios espera de ellos. ¿Cómo podemos ver nosotros eso? Fíjense, Samuel cuando está escribiendo este libro, cuando escribe este segmento en particular del libro, menciona algunos detalles. Primero habla de Elcana. Elcana era un miembro de la familia de los levitas, pertenecía a los cotitas, y era una familia encargada del cuidado de algunos de los utensilios en el tabernáculo para la adoración del Señor. Pero cuando empezamos a revisar la vida de Elcana, entonces uno dice, ya va. Primero vimos que Elcana tenía dos mujeres. Y la Biblia cuando menciona esto no está diciendo que esté aprobando la bigamia. Había un contexto histórico en el que no vamos a entrar allí para debatirlo, pero Elcana tiene dos mujeres y esto es ir en contra del diseño del plan de Dios. Porque el Señor creó a Adán y a Eva y la esencia de la familia, la esencia del matrimonio monógamo está desde el principio, está desde el Edén. Y siempre que el hombre desobedeció en este sentido, siempre que el hombre participó en matrimonios de este sentido, tuvo consecuencias y no necesariamente positivas. No hay manera, hermanos, no hay manera alguna de que vayamos en contra del diseño de Dios para la familia y eso genere consecuencias positivas. Y estamos en una sociedad que quiere ir en contra del diseño de Dios. ¿Para qué te vas a casar? No es necesario el matrimonio. Podemos convivir, compartir y ¿para qué nos vamos a casar? O matrimonio con separación de bienes antes de casarme. Usted está firmando una sentencia de divorcio antes de casarse. Cuando usted se casa pasa a ser una sola carne con su esposo. Si no está dispuesto a eso, considérelo bien. O hombre con hombre, mujer con mujer. O depravaciones mayores. Países europeos hoy por hoy abogando para la legalización del matrimonio entre un adulto mayor y una menor de edad. Estamos hablando de pedofilia. Distorsiones del plan de Dios. No hay manera, hermano, algunos, de que vayamos en contra del diseño original de Dios para la familia y que eso traiga consecuencias positivas. Sin embargo, el quiebre social, el quiebre personal, el caos de mi propia vida, el caos de la sociedad, no van a quebrantar el propósito de Dios, no van a anular el propósito de Dios. Lo que el Señor ha determinado hacer, eso hará, porque Él es Dios, porque Él es soberano. Amén. Entonces, Ana está en un contexto histórico complicado. Está en el tiempo de los jueces, cada quien hace lo que bien le parece. Está en casa y el hombre que ella ama tiene otra mujer aparte. Y no solamente eso, muy probablemente dicen algunos comentaristas que Elcana decide buscar a Penina porque con Ana no había podido tener hijos. Entonces, una herida en el corazón más profunda. Yo amo a mi esposo, evidentemente Elcana ama a Ana, tiene detalles que no tiene con los demás, ni con sus otros hijos, ni con su otra esposa. Pero Ana está quebrada en su corazón porque no puede concebir. Porque además Penina es fértil, pero parece que es más cruel incluso que fértil. Es despiadada en sus comentarios. Año tras año, vez tras vez, siempre que puede, humilla a Ana. La hiere, le toca la herida, le recuerda, yo sí le di hijos, tú no. Yo sí sirvo, tú no. Recuerden el valor que tenía para el contexto social la maternidad de poder concebir. Yo sí tengo valor, tú no. Tú eres menos delante del Elcana. Tú eres menos delante de los demás. Y eso puede remover heridas en el corazón de Ana. Está quebrada. Ella llora amargamente. El texto dice que incluso no quería comer. Se había casi entregado al abandono por causa de la tristeza, por causa de la amargura, por causa de tener que compartir al hombre que ama con otra mujer que sí le pudo dar hijos. Es difícil. Pero noten otra cosa que Samuel cuando escribe menciona. Samuel dice que cuando ellos van a Silo para adorar, estaban allí Ofni y Finés. ¿Por qué Samuel decide incluir el nombre de estos dos hijos de Elí, sacerdotes, en este contexto, en esta parte de la historia? Bueno, hermanos, ellos eran sacerdotes de reputación y testimonio bien dudoso, y ustedes lo saben. Saquear las ofrendas, no esperar que terminara de asarse, tomar, arrebatar la porción que ellos querían, no con lo que le correspondía. Y si alguien se negaba y decía, este es mi sacrificio, entonces lo trataban con violencia. Además, inmoralidad sexual. Acostarse con las jovencitas del pueblo que llegaran allí.
Y es llamativo un detalle. Cuando Ana está orando allí en Silo, cuando Ana está orando en el lugar de reunión, Elí la ve y lo primero que pensó, ustedes se acuerdan de la historia, ¿verdad? ¿Qué pensó Elí? Que estaba ebria. Pero no parece que Elí se sorprenda de ver a una mujer ebria allí. La pregunta sería, ¿será que esto era una práctica frecuente? ¿Será que se había degradado tanto la adoración que los sacerdotes, corruptos como eran, también introducían a las mujeres de conducta réproba o deplorable allí en ese estado? Fíjense el nivel de oscuridad. En el corazón hay heridas. Pensamos en Ana. Hay heridas en mi corazón. Hay heridas en mi familia. Tengo una familia disfuncional. Tengo un pueblo que está perdido. Y cuando vengo al lugar de reunión donde se supone que debo encontrarme con el Señor, los sacerdotes son un caos. Oscuridad total. Oscuridad total. Sin embargo, como dijimos, la oscuridad, el caos, el quiebre social, el quebrantamiento, el dolor en el corazón, no van a detener el propósito de Dios. ¿Amén? ¿Usted lo cree? Y es difícil ver que Ana pueda ver en este punto luz al final del túnel. Pero vean una cosa, en el plan de Dios, nuestro sufrimiento tiene lugar y tiene un propósito. Y ese propósito es quebrar nuestro orgullo, quebrar nuestros estándares, quebrar lo que nosotros suponemos que está bien, quebrar lo que nosotros creemos que nos da valor, quebrar lo que nosotros creemos que nos da seguridad y llevarnos a los pies de Cristo. Llevarnos a rendirnos al Señor. ¿Dónde Ana estaba buscando su valor? Ana estaba buscando su valor en el poder concebir. Ana estaba buscando su valor en el poder lidiar con Penina y decir, no, yo también tengo hijos. Ana está buscando validación delante del Cana, delante de Penina, delante de la sociedad. No es allí donde está la validación, Ana. Es en el Señor. El Señor es suficiente. Pero hay que quebrar el corazón. Hay que llevarnos a... El Señor necesita romper todo aquello que nosotros creemos que nos da seguridad y llevarnos a los pies de Cristo para entonces enderezar nuestro corazón. Y eso es parte del propósito de Dios. Eso es parte del plan de Dios. Cuando la palabra del Señor dice en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, es que el Señor sabe por qué permite lo que permite. Y lo que permite lo hace bien, lo hace bueno. Lo vemos desde el Génesis. Cada día que cerró en el relato del Génesis dice, y vio Dios que era bueno. Y vio Dios que era bueno. Todo lo que Dios hace es bueno. Si Dios abre un vientre, una matriz para que conciba, es bueno. Si Dios la cierra, Dios sigue siendo bueno. Si Dios me da lo que yo quiero, Dios es bueno. Y si Dios no me lo da, Dios sigue siendo bueno. Si yo estoy sano, Dios es bueno. Y si estoy sufriendo, Dios sigue siendo bueno. El sufrimiento Dios lo permite para quebrantar nuestro corazón y llevarnos a Él. Así que, hermanos, la pregunta es válida. El planteamiento es importante. En medio del dolor y en medio del sufrimiento, corre a Cristo. Corre al Señor. ¿Qué hizo Ana? Ana se pudo haber quedado en casa. Y hay una frase que me gusta mucho. Abrazando el cactus. ¿Sabe? El cactus es un arbusto, una planta que tiene muchas espinas. Ana se pudo haber quedado en casa abrazando el cactus, abrazando lo que la hería, lo que le dolía. Pero decidió ir con la familia y adorar al Señor. Sola. Sola. Nada lo detuvo. ¿Ven? Segundo, volvemos a leer versículos 7, 8, 9 y 10. Así hacía, hablando de Penina, cada año cuando subía a la casa de Jehová. Penina la irritaba de esa manera, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y el Cana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? ¿Ustedes ven empatía allí? No pareciera el Cana la amaba, sí, cómo no. Pero parecía un poquito tosco
¿no? Para hablar. Porque es que no está entendiendo el sufrimiento de Ana. No está sintiendo el Cana lo mismo que Ana. Y nosotros como esposos a veces hacemos lo mismo también. Me incluyo, hermanos. Nosotros no siempre somos tan sensibles al dolor de nuestras esposas. Y necesitamos que el Señor nos dé sabiduría para no herir más el corazón de ellas en medio del dolor que puedan estar experimentando. Lo comprendamos o no. La visión del Cana, el Cana está siendo sincero. Lo que pasa es que está sinceramente equivocado. Sí, o sea, el Cana está siendo honesto. Mira, tienes todo, yo te lo doy todo, te amo. Mira todas las atenciones que tengo contigo, que no tengo con los demás. Te estoy tratando diferente. El Cana está siendo sincero, pero está sinceramente equivocado. Y se levantó Ana, versículo 8, después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella, con amargura de alma, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Oró a Jehová y lloró abundantemente. Ana, sin mentiras, sin caretas, sin fingir lo que ella estaba sintiendo, sin aparentar que estaba bien, sin pensar en ese momento en lo que Elí iba a pensar, en lo que los demás iban a pensar. Ana fue con absoluta transparencia delante de Dios. Ella, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. Hermanos, es la oración, es el refugio del alma quebrantada. La oración es el escondite en el que el creyente puede, o al que el creyente puede acudir en cualquier circunstancia. ¿Por qué? La oración es el escondite porque es el Señor mismo quien está escuchando. Y es el Señor mismo quien está abrazando al herido. Es el Señor mismo quien está deteniéndose, metafóricamente hablando, para escuchar, para prestar atención. El Cana no podía entender lo que el Señor sí. Elí no podía entender lo que el Señor sí. Israel en plena oscuridad no iba a entender lo que el Señor sí. Ofni y Finés en su corrupción moral y espiritual no iban a entender lo que el Señor sí. Es la oración el refugio del alma quebrantada. Es la oración el sitio, el lugar seguro al donde podemos acudir en cualquier circunstancia. Sea que esté en el mejor de mis momentos, cuando todo está aparentemente bien. O sea que esté en el más amargo y doloroso de mis momentos, cuando todo se vea oscuro. La oración es el refugio para el corazón quebrantado. El Señor mismo. Y a mí me alegra mucho cuando la palabra del Señor dice, mi vida está escondida con Cristo en Dios. Escondida con Cristo en el Señor. ¿Usted ha tenido a pensar en Salmo 23? Donde dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y un texto antes dice, aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. ¿Se ha puesto a pensar en eso? David, cuando está describiendo al Señor como pastor, David es pastor de ovejas. Y para él la figura del pastor es familiar. Si yo soy pastor, y estas son mis ovejas, y yo las cuido como las cuido, y si aparece un león o un oso, yo me arriesgo y las defiendo, pero yo como pastor soy imperfecto, yo me voy a ver como el pastor, como la oveja del Señor, que sí es el pastor perfecto. Jehová es mi pastor, y nada me faltará. Así como yo trato de que mis ovejas nada les falte, pero soy limitado, el Señor, que es mi pastor y es todopoderoso, entonces yo en Él puedo descansar, porque su pastoreo es perfecto y porque Él no es limitado como yo. Y cuando David dice, aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores, David no está diciendo que el pastor está quitando a los angustiadores. El pastor está diciendo, David, en el Salmo 23, que los angustiadores siguen estando alrededor y sin embargo él prepara la mesa, sirve la comida y le dice a uno, ven hijo, siéntate y come. Yo estoy contigo. Amén. El Señor puede en algún punto separar de nosotros los angustiadores. Puede quitar la carga que nos oprime.
pero no necesita eso para ser Dios. Él sigue siendo Dios aún en presencia de nuestros angustiadores. Él sigue siendo Dios en presencia del conflicto. Él sigue siendo Dios aunque la matriz de Ana siga cerrada. Él sigue siendo Dios aunque Penina siga humillándola. Él sigue siendo Dios aunque el Cana siga sin entender. Él sigue siendo Dios aunque Israel siga sin luz. Él sigue siendo Dios aunque Ofni y Finés sigan siendo los sacerdotes corruptos que son. Él sigue siendo Dios aunque Elí no sea suficientemente firme para reprenderlos. Dios sigue siendo Dios. Y Ana entendió eso y fue y oró al Señor. ¿Es la oración, hermanos, tu lugar seguro? Cuando estás en conflicto, cuando estamos en conflictos, cuando estamos en problemas, ¿es la oración nuestro lugar seguro? ¿O es el último cartucho que nos queda? Como decíamos en la universidad, la caleta que tenía en la cartera. La caleta era una parte, una porción pequeña de dinero que teníamos ahí en situación de emergencia. Cuando algo salía de nuestro control, ¿se acuerdan del anuncio de rompa el vidrio? Agarra el martillo, rompa el vidrio. Eso era sacar la caleta. A veces la oración para nosotros se convierte en ese último recurso, en eso que, hermano, cierto, no he orado por esto. En lugar de ser el primero. Hermanos, si algo nos puede enseñar a Ana en este contexto, fíjense, Israel está en oscuridad y está quebrantado, pero no se da cuenta. Ana también está en oscuridad. Ana está siendo quebrantada, pero Ana sí se dio cuenta. Israel no tiene un liderazgo firme, sólido que lo guíe al Señor. Ana tampoco está encontrándolo en casa. Israel necesita al Señor, Ana también. Pero hay una diferencia. Ana fue al Señor, Israel no. Hermanos, si algo nos enseña Ana es que la oración debe ser ese recurso, ese primer recurso, ese lugar al que nosotros vamos a escondernos en el Señor. No solamente para quejarnos, porque podemos ir y presentar al Señor nuestra queja. Fíjense, Ana con amargura de alma oró a Jehová. Dios tampoco nos pide que estemos bien para orar. No, no, no. Estoy mal, Señor. Vengo a orar porque estoy mal. Vengo a orar porque tengo rabia. Vengo a orar porque el vecino, el jefe, el compañero, mi esposo, mi esposa, mis hijos. Vengo a orar porque no estoy bien. Pero ¿a dónde más voy a ir? Como dijo Pedro, Señor, ¿a dónde más vamos a ir si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Ana nos enseña eso, que la oración es el lugar seguro. Así que, hermanos, bendito sea toda aflicción, todo problema, toda circunstancia, toda dificultad que nos lleve a los pies de Cristo. Bendito sea todo sufrimiento que quiebra nuestros estándares y termina diciéndonos, no puedo con esto y necesito a alguien que sí pueda. Y ese alguien es Cristo. Y no hay nadie más que pueda. Amén. Fíjense en la respuesta del Señor. Bueno, ya casi vamos a llegar a la respuesta del Señor. Decíamos que Israel no estaba orando, Ana sí. Vamos a ver un detalle más de la oración de Ana. Vamos a leer el versículo 11, por favor. Dice, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja por su cabeza. Otra vez. Lean ustedes, por favor, la oración. E hizo voto diciendo. Otra vez, todos juntos, en voz alta. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. Amén. Notemos algunos detalles en la oración de Ana. Primero, Ana no comenzó la oración así. Señor, ya no aguanto a Penina.
O te la llevas o te la mando, pero decídete rápido. Ilumínala o elimínala. No, no, ahí no entra Ana. Ana no entra en eso. Tampoco llega, Señor, ve al marido mío este. No me entiende. Yo le hablo y no me escucha. Señor, ya no soporto, él no entiende mi problema. ¿Qué vas a hacer con él? Ana no llega diciendo, vean los corruptos estos, ovnis y fines. Menos mal que son los sacerdotes. ¿Qué quedará para nosotros? Ana no llega exponiendo al Señor las situaciones externas. Eso no es lo que aflige el corazón de Ana. Ana llega abriendo su corazón, pero antes de empezar a presentar sus peticiones, ella se detiene y toma conciencia de a quién está orando. La oración empieza así, hermanos. Jehová de los ejércitos. Pudiéramos entender, incluso imaginar a Ana suspirando. Jehová de los ejércitos. No estoy orando a cualquier persona. No estoy clamando a cualquier persona. No estoy poniendo mi confianza en un Dios hecho de manos. No estoy poniendo mi confianza en algo que yo tallé, en algo de madera que alguien hizo, en una cadenita que me compré en el Boulevard de Barcelona. Mi confianza la estoy poniendo en Jehová de los ejércitos. Si a alguien yo voy a acudir, ese alguien tiene que ser capaz de poder con lo que yo no puedo. Y si alguien puede con lo que yo no puedo, es el Señor. Ninguna otra persona en el mundo es capaz de atender las necesidades más profundas del corazón y toda la vida, sino el Señor. Y Ana toma conciencia y se humilla ante Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel, que los libró tantas veces de manos de los jueces, que los libró tantas veces de los egipcios, que mostró su poder a través de las plagas, que sacó al pueblo de Israel de mano de Moisés. Ana se detiene un momento a pensar a quién está orando. Hermanos, usted y yo, cuando vayamos al Señor, antes de presentar nuestras peticiones, antes de presentar nuestra queja, antes de presentar nuestro dolor, detengámonos un momento y pensemos, ¿a quién estamos orando? El Verbo de Dios, el Eterno, el que era desde el principio, pero que también se hizo carne y se humilló. Decíamos la semana pasada en la clase de Panorama Bíblico, ya es suficiente humillación para Dios dejar el trono celestial donde es permanentemente adorado por todos los seres celestiales y hacerse hombre como nosotros. El Dios Todopoderoso está en brazos de María y Max Lucado dice, María no sabía si adorarlo o cambiarle el pañal. Qué humillante para Dios dejarse cambiar un pañal por nosotros. Qué humillante para Dios vivir por nosotros, para nosotros, enseñarnos a vivir para el Señor y que por nosotros fuese escupido, azotado, golpeado, maltratado y llevado hasta la cruz. Qué humillante para el Señor. Ese Dios es el Dios a quien se acercó Ana. Y Ana aún no ha visto al Mesías. Ana no sabe lo que Cristo iba a hacer, pero Ana sabe lo que Dios hizo con su pueblo antes. Y se detiene Jehová de los ejércitos. No voy a ir a nadie más. No hay nadie más que pueda mediar entre tú y yo. Aquí estamos tú y yo, Jehová de los ejércitos. A ti vengo ahora. Señor, a ti vengo a presentar mi dolor. Su oración es en esencia, hermanos, un acto de reconocimiento de la autoridad y del poder de Dios. Pero algo también sucede, hermanos. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja por su cabeza. Ana vino al Señor a pedir, y terminó entregándolo. Algo cambia en el corazón de Ana cuando toma conciencia de a quién está orando. Jehová de los ejércitos, ¿sabes qué? La verdad es que mi validación no depende de si yo tengo hijos. Mi validación no depende de si tú me das esto que yo estoy pidiendo. Mi validación depende de lo que tú has hecho por nosotros. Y tú has demostrado fidelidad con tu pueblo a lo largo de todas las generaciones.
Si tú tienes a bien, Señor, tener misericordia de mí, ya no viene a exigir. Ana no viene a decretar. Ana no viene a declarar y se ha hecho. Ana no viene a poner su pie sobre un hijo y decir, este hijo será mío. Ana viene a pedir. Pero la oración cambia cuando el corazón de Ana cambia en medio de la oración. Señor, si te dignares a tener misericordia de mí y me dieres un hijo, yo te lo entregaré. Ana viene a pedir y termina entregando. Ana viene a pedir y termina ofrendando. Qué bendición cuando el corazón es transformado por el Señor en medio de la oración. Max Lucado también dice, orar es un acto riesgoso. Puedes terminar cambiado. Orar es peligroso. Puede que cambies tú. No necesariamente lo de afuera va a cambiar, pero muy probablemente tú vas a cambiar. ¿Y estás dispuesto? ¿Quieres? Queremos cambiar. Queremos buscar al Señor y decirle, oye Señor, te necesito en medio, esta es mi debilidad, este es mi deseo, pero más que hacer mi voluntad, yo quiero hacer la tuya. Algo cambió allí en la oración de Ana, hermano. Y al final, la oración de Ana termina describiendo un acto de servicio supremo, completo, entero al Señor. Ana termina ofrendando lo que aún no tiene. Ana todavía no tiene a su hijo. Pero Ana de una vez le dice, Señor, te entrego mi deseo de maternidad. Si tú me lo quieres dar, dámelo. Pero mi deseo es tuyo. Y si me das un hijo, también te lo entrego. Ya la oración se convierte en un acto de adoración. Yo quiero, Señor, que me des un hijo para tener un hijo que ofrendarte. Yo quiero que me des un hijo, no para mí, no para echárselo en cara a Penina, no para decirle al Cana, te cumplí, ya por fin te di un hijo. No, Señor, yo quiero tener un hijo que ofrendarte. El pueblo necesita hombres fieles. Dame un hijo que mis pechos puedan amamantar, pero que yo le pueda enseñar quién es el Dios que lo trajo y después llevarlo a tu servicio para que te honre el resto de sus vidas. Cuando ella hace el voto del Nazareo, cuando ella dice, no voy a quitar, no voy a cortar el cabello, esto no es un asunto de moda. Ana le está diciendo al Señor, dame un hijo que yo pueda dedicar a ti para que te sirva toda su vida. Eso es lo que Ana está diciendo. ¿Y saben quién necesitaba el hijo? No solamente Ana, Israel entero necesitaba ese hijo. Israel entero necesitaba el hijo. Así que vean la respuesta del Señor a Ana. Primero, antes que el Señor, no pierda la idea, pero es que hay algo que no quiero dejar pasar y están los versículos más adelante. Ella tiene una conversación con Elí porque Elí le dice, ¿hasta cuándo vas a estar ebria? Señor, yo no estoy ebria. Pero tampoco le da muchas explicaciones de por qué estaba orando. Y Elí, con un acto casi de vergüenza, le dice, bueno, el Señor te conceda tu petición. Pero vean lo que sucedió en el versículo 18. Perdón, sí, 18. Y ella, Ana, dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Y Ana no tenía a su hijo. Ana no salió embarazada de allí. Ana puso su carga delante del Señor. Fue en oración. Venía con el motivo de pedir. El Señor cambia su corazón. Se va ofrendando. Dice, ya esto no me pesa, Señor. Puse mi carga delante de ti. La respuesta de aquí en adelante es tuyo. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Lo dijo el Señor muchos años después, pero Ana lo entendió en ese momento. Puso su carga delante del Señor y ya no volvió a estar más triste. Y Ana volvió a comer. Qué bendición. Cuando el Señor responde, la respuesta del Señor ahora sí fue mucho más impresionante. Y no vamos a entrar porque sería profundizar luego en la historia de Samuel. Pero la respuesta del Señor es esta. Dios envía a Samuel, profeta de Dios, el último de los jueces. Dios envía a Samuel y Dios trajo luz al corazón de Ana. Pero ya vimos, la luz al corazón de Ana no fue con el nacimiento de Samuel.
Fue cuando salió de Silo, cuando salió de adorar, cuando salió de orar al Señor y el Señor transformó su corazón. Ahí vino la luz al corazón de Ana. Pero Dios trajo luz a Israel respondiendo a la oración de Ana. Y el hijo que Ana tuvo, ella fue fiel después, hermano. Ana cumplió, lo tuvo y cuando lo destetó lo llevó al templo. Y lo visitaba con frecuencia y le llevaba una túnica cada año. Y le recordaba que era su mamá y quién era el Dios a quien él servía. Y le recordaba las cosas que Dios había hecho por ella y por él. Ana no hizo como la generación que entró a la tierra prometida. Ana hizo el papel que le tocaba hacer a Ana. Si usted y yo tenemos hijos, tenemos que vernos allí en el ejemplo de Ana. ¿Para qué yo tengo hijos? ¿Para qué yo deseo hijos? ¿Para mí? ¿Para lucirlos como un trofeo? ¿Para humillar a los hijos de otros y decir mi hijo es mejor que el tuyo o mi hija es mejor que la tuya? El Señor nos libre de eso, hermano. Podemos herir el corazón de otros así. ¿Puede el Señor darnos lo que pedimos? ¿Puede el Señor no darnos lo que pedimos? La decisión es del Señor. Pero a través del sufrimiento el Señor sí se revela. Y a través de la oración el Señor cambia el corazón de nosotros. Que el sufrimiento nos lleva a los pies de Cristo es una realidad. Que en la oración nuestra vida es transformada por su Espíritu es una realidad. Pero debe haber humillación en nuestro corazón y fidelidad al obedecer al Señor. ¿Ven? Sí, hermanos, en el plan soberano de Dios, de seguro experimentaremos aflicciones y sufrimiento. Y Dios usará todas esas experiencias dolorosas para gloria suya y para santificación nuestra. La gloria no es nuestra, la gloria es del Señor. Pero los beneficiados vamos a ser nosotros. ¿Por qué? Bueno, porque el Señor no necesita que yo le dé gloria para Él ser Dios. Él seguirá siendo Dios. Yo le dé gloria o no le dé gloria. El beneficiado soy yo, que sí lo necesito a Él. Amén. Uno pudiera contar esta historia y hablar de la historia de Ana, pero decíamos al principio, no es así. Esta no es la historia de Ana, no es la historia de Samuel, no es la historia de Israel. Es la historia de Dios revelándose al corazón de vidas humanas, imperfectas, débiles, limitadas, necesitadas. Pero sobre todo dependientes, dependientes de su gracia. Cuando el Señor respondió a la oración de Ana, vean la bendición del Señor. Cuando Dios responde a una oración, Dios lo hace en su propósito que es mucho mayor que el nuestro. Ana tenía el hijo que quería ofrendar y lo ofrendó. Pero el Señor tomó esa ofrenda y la usó como el guía espiritual del pueblo de Israel hasta el primer rey, Saúl, y después el segundo rey, David. ¿Cuánta bendición trajo al pueblo la oración de Ana? Pero ¿cuánta bendición trajo al corazón de Ana haber sido quebrantada primero? ¿Ven? Quedan preguntas entonces, hermanos, para nosotros. Usted y yo estamos entendiendo que la vida no se trata de mi vida, que yo no soy el centro de la historia, que las cosas no giran en torno a mí. Esto no es tu propósito, tu plan, tus metas, tus sueños. Dios te va a dar, Dios te va a complacer en tus sueños. Y Dios no se trata de nosotros, hermano. Se trata del Señor. Muchas veces, cuanto más el Señor nos entrega, más tendremos que entregar después nosotros. Más tendremos que ofrendar. Que el Señor nos ayude como Ana. Tenemos peticiones delante del Señor, las traemos delante del Señor. ¿Cómo no? Porque la oración es nuestro lugar seguro. Pero que la respuesta sea como la de Ana. Señor, vengo a pedirte y termino ofrendando. Señor, necesito tal cosa, pero la verdad es que no quiero que esto que te estoy pidiendo me aleje de ti. Más bien quiero servirte con esto. Que no nos suceda que pedimos al Señor un empleo y luego el empleo se convierte en el estorbo para servir al Señor. Quería servirte, Señor, pero como me diste el trabajo, uy, ahora ahí gano platica, tú sabes, tú me entiendes. Que lo que le estamos pidiendo al Señor no se convierta luego en el obstáculo, que se convierta en la ofrenda, hermano, que entregamos al Señor. El Señor sabrá cómo responder, porque Él es soberano. Última pregunta. ¿Estamos confiando en que el Señor tiene todo bajo control? ¿Está puesta en el Señor tu esperanza? Acuérdense de Ana, Jehová de los ejércitos. Y hace una pausa. La historia
insisto, es la de Dios. Señor, Jehová de los ejércitos, tú me estás permitiendo jugar un papel importante en tu historia. Ayúdame a entender cuál es. Ayúdame a entender cuál es tu propósito para conmigo, cómo puedo servirte, cómo puedo amarte, cómo puedo crecer en la gracia y el conocimiento tuyo, cómo puedo dar fruto del Espíritu, cómo puede mi fruto edificar a la iglesia. Ayúdame, Señor. Enséñame, Señor. Que el Señor nos dé un corazón enseñable, hermanos. Madres, el ejemplo de Ana es importante. Padres también. Solteros también. Hijos también. La palabra del Señor no es exclusiva para un grupo, es para todo aquel que necesite del Señor. Por lo tanto, todos necesitamos del Señor, así que la palabra del Señor es para todos. Oramos al Señor, nos ponemos en pie, les invito, hermanos.